La mayor ilusión de la clase media no es la riqueza, sino la seguridad de su nómina. Es una creencia tan arraigada que se ha convertido en un evangelio cultural, pero en realidad es una garantía matemática de que tu poder adquisitivo se erosionará cada año, de forma silenciosa e implacable. He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde la burbuja de las .com en el 2000 hasta el colapso financiero de 2008, y he estudiado los patrones de los ciclos económicos que se remontan mucho más allá, hasta la Gran Depresión de 1929. En más de 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con una regularidad asombrosa. La gente confunde la predictibilidad con la seguridad. La mayoría piensa que un salario estable y creciente es el camino hacia la seguridad financiera. La realidad es que es una trampa de comodidad diseñada para limitar tu potencial. El verdadero problema no es el dinero que ganas, sino la droga de la predictibilidad. Es un sistema diseñado para que intercambies tu potencial de crecimiento exponencial por una comodidad lineal que, con el tiempo, atrofia tu ambición y tu capacidad de adaptación. Piensa en la economía como una máquina compleja, con innumerables engranajes que giran al mismo tiempo. Tu nómina es solo uno de esos engranajes, y su función principal no es enriquecerte, sino mantenerte funcionando dentro del sistema mayor. Es un mecanismo de transferencia de riesgo. Tú entregas tu activo más valioso, tu tiempo y tu capacidad de generar valor, a cambio de una cifra fija. Tu empleador asume la volatilidad del mercado, pero a cambio se queda con todo el potencial de crecimiento que tú generas. No se trata de demonizar el empleo, se trata de entender la mecánica subyacente. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, sino su comprensión de los sistemas y los principios atemporales que los gobiernan. El sistema de la nómina está optimizado para la supervivencia, no para la libertad. Es un acuerdo en el que puedes tener un ingreso constante o la propiedad de tu tiempo, pero no ambos. El universo rara vez permite optimizar para dos objetivos opuestos simultáneamente. Tienes que elegir. La gente se aferra a la nómina porque nuestro cerebro está programado para evitar el dolor y la incertidumbre a corto plazo. Un ingreso fijo cada 15 o 30 días es un analgésico para esa ansiedad existencial. Pero como cualquier analgésico, tiene efectos secundarios. El más peligroso es que te enseña a pensar como un empleado en lugar de como un propietario. Te condiciona a intercambiar tiempo por dinero en una ecuación lineal, en lugar de construir sistemas que desacoplen tus ingresos de tu tiempo. Este no es un fallo personal, es un fallo en el modelo mental que la mayoría de la gente utiliza. Creen que el juego consiste en subir la escalera corporativa para ganar un sueldo más alto. El juego real consiste en usar ese sueldo, sea cual sea, como capital semilla. El objetivo es convertir a tu empleador en tu primer inversor, aunque él no lo sepa. Tu salario no debe ser visto como el dinero para pagar tus facturas y sobrevivir, sino como la primera inyección de capital en la empresa más importante que jamás dirigirás, tu propia independencia financiera. En los próximos minutos, te revelaré el principio fundamental para rediseñar esta máquina, para transformar tu salario de una herramienta de supervivencia a un motor de construcción de activos. Un sistema que, pieza a pieza, te compre la libertad. Porque no se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto de lo que ganas se pone a trabajar para ti en un sistema bien diversificado y resistente. La mayoría de la gente pasa su vida trabajando para ganar dinero. Los que entienden cómo funciona la máquina hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa es la diferencia fundamental. Si estos principios resuenan contigo y quieres entender cómo construir tu propia máquina de riqueza, te invito a seguir este viaje. Suscríbete para no perderte los principios que te ayudarán a navegar los ciclos económicos que se avecinan. El primer principio para rediseñar esta máquina es entender la naturaleza del combustible que la alimenta y el óxido que la corroe. El combustible es el valor que creas. El óxido es la inflación. La mayoría de la gente piensa que su salario es una medida de su valor. La realidad es que es simplemente el precio de mercado de tu tiempo en un momento dado, y ese precio está constantemente siendo devaluado por una fuerza invisible y silenciosa. La economía funciona como una máquina que necesita un flujo constante de crédito y dinero para crecer. Los bancos centrales, para evitar la deflación, que es una enfermedad mortal para una economía basada en la deuda, tienen el mandato de crear una pequeña cantidad de inflación, generalmente alrededor del 2% anual. Esto suena inofensivo, pero el 2% anual, compuesto a lo largo de una carrera de 40 años, significa que el poder adquisitivo de cada euro que guardas se reduce a más de la mitad.
Tu nómina, incluso con aumentos anuales, rara vez supera esta erosión de manera significativa. Un aumento del 3% con una inflación del 2% es solo un aumento real del 1%. Y eso es en un buen año. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Los salarios reales se estancan o caen durante largos periodos porque la gente negocia en términos nominales, no en términos reales. No se trata de cuánto te pagan, se trata de cuánto puedes comprar con lo que te pagan. La gente se enfoca en el número en su cuenta bancaria, pero ese número es una ilusión. El verdadero valor es lo que esos números pueden adquirir en el mundo real, y ese valor se está derritiendo, como un cubito de hielo en un día caluroso. Para escapar de esta trampa, debes cambiar tu modelo mental. Debes dejar de pensar como alguien que vende su tiempo y empezar a pensar como alguien que compra activos. Tu salario no es el fin, es el medio. Es el capital semilla. Cada euro que recibes de tu empleador debe ser visto como un soldado que puedes enviar a la batalla. Si lo gastas en pasivos, en consumo que no genera retorno, ese soldado muere en el campo de batalla. Si lo inviertes en un activo, un negocio, una acción, un bono, un inmueble que genera ingresos, ese soldado no solo sobrevive, sino que empieza a reclutar a otros soldados para ti. Este es el motor del interés compuesto. La mayoría cree que el camino a la riqueza es conseguir un trabajo mejor pagado. La realidad es que el camino a la riqueza es construir un sistema que genere ingresos independientemente de tu tiempo. Puedes tener un salario alto o la propiedad de tus flujos de caja, pero es extremadamente difícil construir una libertad verdadera si dependes exclusivamente del primero. El universo no te permite ser libre y, al mismo tiempo, ser completamente dependiente de una única fuente de ingresos que controlan otros. Por lo tanto, el primer paso práctico es crear una máquina de conversión, un sistema automático donde un porcentaje fijo de tu nómina, cada vez que llega, se desvía inmediatamente hacia tu máquina de inversión, antes de que tengas la oportunidad de gastarlo. No el 10%, no lo que sobre. Un porcentaje significativo, un 15%, 20% o más si es posible. Esto no es un presupuesto, es una reasignación de capital. Estás pagándote a ti primero, pero no a tu yo presente, sino a tu yo futuro y libre. Estás convirtiendo a tu empleador en tu primer inversor usando su capital para financiar tu propia liberación. Una vez que has construido el mecanismo para desviar capital de tu nómina a tu máquina de inversión, la siguiente pregunta es, ¿cómo debe ser esa máquina? ¿En qué consiste? Aquí es donde el 99% de la gente comete el error más grande. Creen que invertir es predecir el futuro. Creen que se trata de encontrar la próxima Amazon o el próximo Bitcoin. Esto no es invertir, es especular. Es una receta para el desastre. Gerencié miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la humildad radical. Es la aceptación de que no sabes qué va a pasar en el futuro. Nadie lo sabe. Por lo tanto, el objetivo no es adivinar correctamente, sino construir un sistema que sea robusto ante tu propia ignorancia. Un portafolio que funcione bien, sin importar lo que haga la economía. Piensa en tu portafolio como un sistema de ingeniería, no como una colección de billetes de lotería. Quieres construir un puente que soporte terremotos, huracanes e inundaciones, no uno que solo se mantenga en pie en un día soleado. En inversión, esto se llama diversificación, pero no cualquier diversificación. La mayoría piensa que diversificar es comprar 20 acciones diferentes. La realidad es que si todas son acciones tecnológicas, no estás diversificado. Estás concentrado en un solo tipo de clima económico. La verdadera diversificación, lo que yo llamo el santo grial de la inversión, es combinar activos que se comportan de manera diferente en diferentes entornos económicos. Activos que no están correlacionados. Hay 4 estaciones económicas posibles: crecimiento mayor de lo esperado, crecimiento menor de lo esperado, inflación mayor de la esperada e inflación menor de la esperada. Tu máquina debe tener motores que funcionen en cada una de esas estaciones. Por ejemplo, las acciones prosperan cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del tesoro, a largo plazo, prosperan cuando el crecimiento y la inflación caen. Las materias primas y el oro prosperan cuando la inflación sube inesperadamente. Al combinar estos activos en las proporciones correctas, creas un equilibrio. Cuando un motor se apaga, otro se enciende. El resultado no es un rendimiento espectacular en un año, sino un rendimiento constante y estable a lo largo de décadas, con una reducción drástica del riesgo de una pérdida catastrófica. Un portafolio simple y equilibrado podría ser algo así: 30% en acciones globales, 40% en bonos del gobierno a largo plazo,
15% en bonos del gobierno a medio plazo, 7, 5% en oro y 7, 5% en una cesta de materias primas. Los números exactos pueden variar, pero el principio es lo que importa. No se trata de encontrar el activo perfecto, se trata de encontrar la combinación de activos perfecta para tu tolerancia al riesgo. La gente busca la emoción de la gran ganancia. Pero la construcción de riqueza es un proceso aburrido. Es sistemático. Es mecánico. Puedes tener la emoción de la especulación o la certeza del progreso constante, pero no ambos. El universo exige que elijas. Construir esta máquina te libera de la necesidad de tener razón. Te libera del estrés de seguir las noticias diarias. Tu sistema funciona en piloto automático, aprovechando los ciclos económicos en lugar de ser una víctima de ellos. El diseño de la máquina es crucial, pero hay un componente final que determina si todo el sistema tiene éxito o fracasa estrepitosamente. Ese componente eres tú. He visto a más gente destruir su patrimonio por errores emocionales que por errores técnicos. Puedes tener la máquina perfectamente diseñada, el portafolio all-weather más robusto, pero si en el momento de pánico apagas el sistema, todo se viene abajo. La economía y los mercados se mueven en ciclos. Habrá expansiones y habrá recesiones. Habrá euforia y habrá pánico. Es tan inevitable como las mareas. En más de 50 años de mercado he visto este patrón repetirse con la precisión de un reloj. En la cima del ciclo, cuando la codicia es máxima, la gente se apalanca y compra activos sobrevalorados. En el fondo del ciclo, cuando el miedo es paralizante, venden todo en pánico, consolidando sus pérdidas. Compran caro y venden barato. Es la fórmula matemática para la ruina. Nuestro cerebro no está diseñado para invertir. Está diseñado para sobrevivir en la sabana. Reacciona al peligro inmediato, al pánico colectivo. Ver tu portafolio caer un 30%, como ocurrió en 2008 o en 2020, activa las mismas alarmas neuronales que ver a un león. La respuesta instintiva es huir, vender, detener el dolor. Pero en inversión, la respuesta correcta es casi siempre la contraintuitiva. No hacer nada o incluso comprar más. Lo que separa a los que construyen riqueza a largo plazo de los que la destruyen es un sistema de principios que anula la emoción. Debes codificar tus reglas de antemano, en un momento de calma y racionalidad, y luego seguirlas mecánicamente cuando el caos se desate. Uno de los principios más poderosos es el reequilibrio automático. Si tu objetivo es tener un 30% en acciones, y las acciones suben tanto que ahora representan el 40% de tu portafolio, tu sistema te obliga a vender ese 10% extra y reinvertirlo en los activos que han caído. Esto te fuerza a vender caro. A la inversa, si las acciones se desploman y solo representan el 20%, tu sistema te obliga a vender otros activos para comprar acciones y volver al 30%. Esto te fuerza a comprar barato. Es un mecanismo que te convierte en un inversor disciplinado por diseño, no por fuerza de voluntad. La mayoría piensa que la clave es ser más inteligente que el mercado. La realidad es que la clave es ser más disciplinado que tus propias emociones. No se trata de tener más información, se trata de tener mejores principios. Tu plan de inversión debe ser un contrato vinculante contigo mismo, un sistema que te proteja de tu peor enemigo, tú mismo en un estado de pánico. Porque al final, la máquina que estás construyendo no es solo una colección de activos, es una manifestación externa de tu disciplina interna, tu paciencia y tu comprensión de los principios atemporales. Es la encarnación de tu decisión de pasar de ser un engranaje en la máquina de otro a ser el ingeniero de la tuya propia. De acuerdo, hablemos de la aplicación práctica. La teoría es elegante, pero inútil sin una ejecución precisa. El primer paso para construir tu máquina de libertad financiera es diseñar el motor principal. Una cartera de inversión que sea estructuralmente resistente al futuro desconocido. Yo la llamo la cartera All Weather, o para todas las estaciones, porque no está diseñada para brillar en un tipo de clima económico, sino para sobrevivir y prosperar modestamente en todos. Gerencié miles de millones a través de múltiples crisis, y aprendí que la predicción es un juego de tontos. La preparación, en cambio, es el dominio de los profesionales. La mayoría de los inversores intentan construir un barco de carreras, optimizado para la velocidad en un mar en calma. La realidad es que necesitas construir un arca, un vehículo robusto que pueda soportar la tormenta inevitable que no sabes cuándo llegará. La economía, como el clima, tiene 4 estaciones básicas que dictan qué activos prosperan y cuáles sufren. Estas son: 1. Un crecimiento económico más alto de lo esperado. 2. Un crecimiento económico más bajo de lo esperado.
es decir, una recesión. 3. Una inflación más alta de la esperada. Y 4. Una inflación más baja de la esperada, o deflación. Tu objetivo es tener una porción de tu cartera que se comporte bien en cada uno de estos escenarios. Piensa en cada clase de activo como un motor diferente en tu máquina. Las acciones son tu motor de crecimiento. Prosperan en la primera estación, cuando la economía ruge y los beneficios empresariales aumentan, pero son vulnerables en las recesiones. Los bonos del tesoro a largo plazo son tu motor de recesión. Cuando el crecimiento se desploma y los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía, el valor de estos bonos se dispara. Son el contrapeso perfecto para las acciones. El oro y las materias primas son tu motor de inflación. Cuando el valor del dinero se erosiona rápidamente, los activos tangibles como estos tienden a mantener o aumentar su valor real. Son tu seguro contra la devaluación de la moneda. Finalmente, una combinación de acciones y bonos también funciona bien en un entorno de inflación decreciente. ¿Cómo se traduce esto en una asignación práctica? Una versión simplificada de esta cartera, accesible para cualquiera, se vería así. Un 30% en acciones, diversificadas globalmente. Un 40% en bonos del tesoro a largo plazo. Un 15% en bonos del tesoro a medio plazo. Un 5% en oro. Y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. Hoy en día puedes construir esta cartera con 5 o 6 ETFs de bajo coste. No se trata de encontrar la acción ganadora, se trata de tener el equilibrio estructural correcto. Miremos la crisis de 2008 como un caso de estudio. Mientras el mercado de acciones representado por el S&P 500 se desplomaba más de un 37%, los bonos del tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Una cartera que solo tenía acciones fue aniquilada. Una cartera all-weather, aunque no fue inmune, sufrió una caída mucho menor. Y se recuperó con una velocidad asombrosa porque sus diferentes motores se equilibraron entre sí. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para soportar el dolor. Esta cartera está diseñada para minimizar el dolor de las grandes caídas, que es lo que provoca las ventas de pánico. El mayor beneficio de esta estrategia no es financiero, es psicológico. Te libera de la tiranía de tener que adivinar qué pasará después. Te permite dormir por la noche. Puedes tener rendimientos espectaculares o una tranquilidad inquebrantable, pero rara vez puedes tener ambos. El universo te obliga a elegir. Esta cartera elige la tranquilidad y el progreso constante y metódico. Es la base sobre la que construirás tu libertad, ladrillo a ladrillo, con cada nómina que recibas. Ahora que tienes el diseño de la máquina, necesitas el sistema operativo que la haga funcionar de forma automática y te proteja de tu peor enemigo, tú mismo. Este sistema se basa en dos principios mecánicos increíblemente simples pero profundos: el promedio de coste en dólares, DCA, y el reequilibrio periódico. Son las reglas de tu código, diseñadas para anular la emoción y forzar un comportamiento racional. El promedio de coste en dólares es el mecanismo exacto para convertir a tu empleador en tu primer inversor. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, por ejemplo, cada mes, sin importar el precio de los activos. Cada vez que recibes tu nómina, una parte predeterminada, digamos un 20%, se transfiere automáticamente a tu cuenta de inversión y se distribuye según las asignaciones de tu cartera All Weather. La mayoría de la gente espera el momento perfecto para invertir, paralizados por el miedo a comprar en la cima. La realidad es que este enfoque sistemático es matemáticamente superior. Cuando los precios son altos, tu cantidad fija de dinero compra menos participaciones. Cuando los precios caen en picado, esa misma cantidad de dinero compra muchas más participaciones. Sin pensarlo, estás comprando más cuando los activos están baratos y menos cuando están caros. Es una estrategia que se beneficia de la volatilidad en lugar de temerla. Durante la burbuja de las .com en 2000-2002, los que entraron en pánico y dejaron de invertir se perdieron la mayor oportunidad de compra de una generación. Los que siguieron invirtiendo metódicamente cada mes acumularon acciones a precios de ganga y vieron sus carteras explotar en valor durante la recuperación posterior. No se trata de ser valiente durante una crisis, se trata de tener un sistema que es valiente por ti. El segundo componente es el reequilibrio. Tu cartera, con el tiempo, se desviará de sus objetivos originales. Si las acciones tienen un gran año, podrían pasar de ser el 30% de tu cartera al 40%. El reequilibrio es el proceso de, una vez al año,
vender los activos que han crecido por encima de su objetivo y usar las ganancias para comprar los activos que han caído por debajo de su objetivo. En nuestro ejemplo, venderías ese 10% extra de acciones y comprarías bonos, oro o materias primas para devolver todo al equilibrio original. 30, 40, 15, 7. 5 7. 5. Este es un mecanismo antinatural pero increíblemente poderoso. Te obliga por sistema a hacer lo que a la mayoría le resulta emocionalmente imposible. Vender lo que está caro y es popular, y comprar lo que está barato y es impopular. Es la definición misma de vender alto y comprar bajo, convertida en un algoritmo simple que cualquiera puede seguir. La gente cree que necesita información privilegiada o un genio predictivo para tener éxito. Lo que realmente necesita es disciplina. Estos dos sistemas, DCA y reequilibrio, son la disciplina codificada. Crean un bucle de retroalimentación virtuoso. Tu nómina alimenta la máquina a través del DCA, y el reequilibrio la mantiene afinada y optimizada a lo largo del tiempo. Piensa en este sistema combinado como un contrato vinculante contigo mismo. Un acuerdo firmado en un momento de claridad para protegerte de tus futuras decisiones en momentos de pánico o euforia. Esta es la diferencia fundamental. La mayoría de la gente reacciona a los mercados. Con este sistema, los mercados reaccionan a tus reglas preestablecidas. Dejas de ser la hoja que se lleva el viento y te conviertes en el jardinero que cultiva su jardín de forma metódica, estación tras estación, año tras año, hasta que un día te das cuenta de que has cultivado un ecosistema que te sustenta a ti, en lugar de que tú tengas que sustentarlo. Has comprado tu libertad. Hemos recorrido un largo camino juntos en estos minutos. Hemos deconstruido la ilusión más peligrosa de la vida moderna, la falsa seguridad de la nómina. Hemos visto cómo no es un pilar de estabilidad, sino una cinta transportadora que te mueve lentamente hacia una erosión garantizada de tu poder adquisitivo. Hemos establecido que el verdadero enemigo no es un jefe o un sistema económico, sino la adicción a la predictibilidad, una droga que adormece la ambición a cambio de una comodidad a corto plazo. Y lo más importante, he compartido contigo el diseño de una máquina, un sistema para transformar esta situación. Un sistema que convierte a tu empleador en tu primer inversor, usando el capital que te pagan no solo para sobrevivir, sino para construir pieza a pieza tu propia libertad. Resumamos el plano de esta máquina de una manera clara y memorable, porque la simplicidad es la máxima sofisticación. El sistema completo se basa en 4 pilares fundamentales. Primero, el cambio de mentalidad. Dejas de verte como un empleado que vende su tiempo y empiezas a operar como el director general de tu propia vida financiera, un propietario que compra activos. Tu salario se convierte en capital semilla. Segundo, el motor de conversión de capital. Un sistema automático y disciplinado que desvía un porcentaje significativo de tu nómina, un 15%, un 20% o más, hacia tu cartera de inversión antes de que tus manos puedan gastarlo. Este es el acto no negociable de pagarte a ti primero, a tu yo futuro. Tercero, el diseño de la máquina, la cartera All Weather. No intentamos predecir el futuro, sino que nos preparamos para él. Construimos un arca, no un barco de carreras, con una mezcla equilibrada de activos que prosperan en las 4 estaciones económicas: crecimiento, recesión, inflación y deflación. Una asignación como 30% en acciones, 40% en bonos a largo plazo, 15% en bonos a medio plazo y 5% tanto en oro como en materias primas. Es un ejemplo de este principio de equilibrio radical. Y cuarto, el sistema operativo. Las reglas de promedio de coste en dólares y reequilibrio anual. Estas reglas automatizan el comportamiento inteligente, forzándote a comprar más cuando los activos están baratos y a vender cuando están caros, eliminando la emoción y el ego de la ecuación. Este es el sistema. Es simple, es robusto y se basa en principios atemporales que han funcionado a través de décadas de caos. Sin embargo, como el mejor coche de carreras del mundo, esta máquina es inútil e incluso peligrosa si el piloto comete errores fatales. En mis 50 años de mercado, he visto fortunas construidas con sistemas mediocres y disciplina de hierro, y he visto fortunas destruidas con sistemas brillantes y una psicología frágil. Lo que separa a los que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es la complejidad de su estrategia, sino su capacidad para evitar los errores de comportamiento. El primer error es la caza de narrativas. La mente humana ama las historias. Nos sentimos atraídos por la promesa del próximo Amazon, la revolución de la inteligencia artificial o la criptomoneda que cambiará el mundo. La mayoría piensa que invertir
es encontrar estas historias ganadoras. La realidad es que es una forma de juego de alto riesgo. Tu sistema está diseñado para capturar el crecimiento general del ingenio humano a través de una amplia diversificación, no para apostar por un caballo en una carrera. No se trata de encontrar la aguja, se trata de comprar el pajar. El segundo error es intentar sincronizar el mercado. La arrogancia de creer que puedes predecir cuándo el mercado va a subir o bajar es el beso de la muerte para un inversor. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la humildad es el activo más valioso. Nadie, ni yo ni nadie más, puede predecir consistentemente los movimientos del mercado. El sistema de DCA te libera de esta carga imposible. Tu trabajo no es ser un profeta, es ser un ingeniero que sigue el plan. El tercer y más devastador error es la capitulación emocional. Cuando los mercados se desploman, como en 2000, 2008 o 2020, tu instinto primario grita que vendas para detener el dolor. Es la respuesta más natural y la más destructiva. Vender en el fondo del pánico es como saltar de un bote salvavidas porque tienes miedo de la tormenta. Es la garantía matemática de convertir una pérdida temporal de papel en una pérdida permanente y real. Tu sistema, tu cartera equilibrada y tu DSA están diseñados precisamente para navegar estas tormentas. Confiar en el sistema cuando tu corazón te dice que huyas es la prueba definitiva de un inversor. Finalmente, el cuarto error es la exuberancia irracional. Es la otra cara de la moneda del pánico. Cuando los mercados están en auge y todo el mundo está ganando dinero, la codicia toma el control. La gente se olvida de los principios, abandona su diversificación y se apalanca para perseguir rendimientos aún mayores. Se olvidan de que los árboles no crecen hasta el cielo y que los ciclos son una ley de la naturaleza. Tu sistema de reequilibrio te protege de esto, forzándote a recortar tus posiciones ganadoras, a tomar beneficios de la mesa cuando todos los demás están doblando su apuesta. Estos errores no son fallos de inteligencia, son fallos de nuestra programación humana. La máquina que hemos diseñado no es solo una estrategia financiera, es un exoesqueleto de comportamiento, una estructura que te protege de ti mismo. Es la encarnación de la disciplina, la paciencia y la humildad. Puedes tener el plan perfecto o ceder a tus impulsos emocionales, pero no puedes hacer ambas cosas. El universo financiero exige que elijas, y tu futuro depende de esa elección. Llegamos así al final de nuestro viaje, pero al principio del tuyo. Hemos ensamblado la máquina, hemos instalado el sistema operativo y hemos identificado los virus emocionales que debemos evitar. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final de todo este esfuerzo? La mayoría de la gente piensa que el objetivo de ganar dinero es tener más dinero. La realidad es que el dinero es una herramienta terrible como objetivo final, pero una herramienta extraordinaria como medio para un fin. No se trata de acumular cifras en una pantalla para poder comprar yates o coches de lujo. Esa es la versión infantil de la riqueza. La verdadera riqueza, la que realmente importa, no se mide en euros, sino en unidades de libertad. Es la capacidad de despertarte por la mañana y decir, hoy hago lo que quiero hacer. Es tener la opción de dejar un trabajo que te consume el alma, la libertad de pasar más tiempo con tus hijos, la seguridad para cuidar de tus padres cuando envejecen, o la capacidad de soportar un golpe inesperado de la vida, una enfermedad o una pérdida de empleo, sin que tu mundo se desmorone. La verdadera riqueza es ser el autor de tu propia vida, no un actor en el guión de otro. Es la propiedad de tu tiempo, que es el único activo verdaderamente finito e irreemplazable que posees. En mi libro Principios, hablo de que los dos mayores regalos de la vida son el trabajo significativo y las relaciones significativas. El propósito de esta máquina financiera no es que te retires a una playa para no hacer nada. Eso es un camino hacia el vacío. El propósito es eliminar la ansiedad y la obligación financiera como un obstáculo para que puedas perseguir un trabajo que te llene, que te apasione, independientemente de cuánto pague. Es darte el espacio mental y temporal para cultivar relaciones profundas y auténticas. Te libera para que te centres en la parte superior de la pirámide de las necesidades humanas, el crecimiento personal, la contribución y la conexión. La economía funciona como una máquina, y los ciclos de deuda a corto y largo plazo que la impulsan son tan predecibles como las estaciones. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Periodos de prosperidad impulsados por el crédito, seguidos de dolorosos desapalancamientos y reestructuraciones. La gente que depende de una sola nómina es la más vulnerable a estos ciclos. Son las hojas arrastradas por el viento. Al construir tu propia máquina, tu arca diversificada, dejas de ser una víctima de estos ciclos
y empiezas a navegar sobre ellos. Aprovechas la volatilidad en lugar de ser destruido por ella. Te alineas con las fuerzas de la naturaleza económica en lugar de luchar contra ellas. Este camino no es fácil ni rápido. Requiere disciplina cuando la gratificación instantánea te llama. Requiere paciencia cuando ves a otros enriquecerse rápidamente con apuestas especulativas. Requiere fe en los principios a largo plazo cuando el ruido a corto plazo es ensordecedor. No se trata de ser el más listo de la sala, se trata de ser el más resistente, el más humilde y el más sistemático. Gerencié miles de millones a través de las crisis más grandes de los últimos 50 años y aprendí que lo que separa a los ganadores a largo plazo de los perdedores no es su capacidad para predecir la lluvia, sino su compromiso para construir el arca mucho antes de que empiece a llover. Hoy te he dado el plano de esa arca. La decisión de empezar a recoger la madera y los clavos es tuya. Cada nómina que recibes es una oportunidad. Puede ser simplemente el dinero para pasar el mes, o puede ser un ladrillo más en la fortaleza de tu independencia. La elección, como siempre, es tuya. El sistema está diseñado para intercambiar el potencial de crecimiento exponencial por una comodidad lineal. Rompe ese pacto. Deja de alquilar tu vida a cambio de una ilusión de seguridad. Empieza a construirla. Deja de trabajar por tu dinero y construye una máquina que trabaje por tu libertad.